noches para todos. Hoy tenemos un tema que es el lactato. Lo hemos revisado este último mes con el doctor Fernando Uribe en la rotación de anestesia general 2 y nos pareció bastante importante traerlo a actividad académica para discutir ciertos aspectos sobre el lactato en el transcurso de la historia, cómo se ha definido las implicaciones como tal, y lo hemos llamado ángel o demonio, y vamos a hacer la explicación como tal de este importante metabolito. Pues para empezar tenemos este personaje, se llama Carl Scheele, es un químico sueco. Ha sido reconocido por bastantes trabajos en farmacéutica, incluso es considerado como uno de los mejores químicos del siglo XVIII. Se le atribuye al descubridor de varias sustancias químicas como el bario, el cloro, el magnesio y también varios compuestos como el ácido úrico, y algo muy importante que se le atribuye ser el descubridor del ácido láctico, que lo hace en 1780. Adicional, también se le atribuye, conjunto con el doctor Joseph Priestley y Antoine Lavoisier, en 1772, como los descubridores del oxígeno. Y uno de los datos importantes para esta actividad, que se le atribuye el descubrimiento del ácido láctico como tal, que lo aísla durante los procesos de fermentación de la leche agria, que lo hace en 1780. Incluso se le pone el nombre de lactosa, derivado del latín lac, que significa leche. Hay que tener en cuenta que pues, para ese entonces lo había aislado con otras impurezas. Incluso se había pensado que era ácido acético y mezclado con la leche, pero posteriormente se pudo corroborar que se trataba de ácido láctico como tal. Más adelante, el doctor John Jacob Berzelius, que es un químico y un médico sueco, que también se le atribuye con el doctor Robert Boyle y Antoine Lavoisier como los padres de la química moderna, que pues, y hacen bastantes aportes a la biología y la química orgánica. Incluso él empieza a hacer muchos trabajos y donde él se le atribuye que implementa el concepto de las estructuras químicas que en ese entonces pues aún no se habían desarrollado. Incluso uno de los ejemplos es la glucosa C6H12CO6. Incluso se le atribuye los trabajos que se hizo en ácido láctico y que posteriormente se trataba que era el lactato que se producía a nivel de los músculos durante el ejercicio. Para ese entonces publicaciones en 1808. Más adelante tenemos estos dos personajes, se tratan del Dr. Otto Fritz Meyerhoff y Archibald Hill, que son fisiólogos y que se les atribuye el Premio Nobel de Medicina en 1922. Ellos recibieron este Nobel por sus trabajos en el catabolismo de los carbohidratos del músculo esquelético. Algo muy importante es que particularmente Meyerhoff elució que la mayoría de las rutas glucolíticas y demostró en ese entonces que el ácido láctico era producto como una reacción adicional de la glucólisis en ausencia de oxígeno. Y también Hill apoyaba esa teoría de que la producción del ácido láctico, hablábamos en ese entonces de producción de ácido láctico durante las altas demandas energéticas de la contracción muscular, y que posteriormente era el ácido láctico que se producía como tal y que pues, prácticamente tenía varias implicaciones a nivel de la fisiología pues, del ejercicio. Eso para esa fecha en ese entonces. Algo muy curioso entonces es que para ese entonces el ácido láctico se le atribuía que hace 55 años la comprensión del autor en la bioquímica y fisiología pues era muy simple, que la acumulación del lactato indicaba incluso una deuda de oxígeno, del ácido láctico. El ácido láctico incluso era considerado como un metabolito sin salida, un desperdicio metabólico que causaba fatiga muscular, la rigidez, los calambres y algo muy importante que causaba acidosis metabólica. Entonces, en ese entonces era un metabolito considerado perjudicial, pero sin embargo, muchas preguntas que se realizaban para ese entonces era que si realmente se trataba de que era causante de todas estas alteraciones y realmente si tenía una implicación en los trastornos ácido-base para ese entonces. Entonces, a principios del siglo XX, los investigadores en ese entonces, sobre todo las publicaciones de Meyerhoff y Hill,
demostraron que el ácido láctico se producía en condiciones de bajo contenido de oxígeno, o sea, secundario a condiciones de hipoxia, y que la contracción muscular también se deterioraba. Entonces, la explicación era que el ácido láctico tenía una implicación que disminuía el pH celular y sanguíneo, y que posteriormente eso explicaba una acidosis metabólica que ha sido en varias publicaciones a mediados del siglo XX, incluso a finales de este mismo siglo, el término de acidosis láctica como tal. Es por esta razón que hay que tener en cuenta que el ácido láctico y el lactato, para esos autores incluso eran, pues, había unas confusiones de que si eran lo mismo o si eran diferentes. Pero realmente esto es una pregunta que realmente ya en los últimos años se ha demostrado, pues, que son moléculas totalmente diferentes. Y para diferenciarlas, tenemos el ácido láctico y el láctico que son diferentes. Hay que tener en cuenta que, como aquí vemos en la molécula del ácido láctico, tenemos el grupo metil, y posteriormente aquí se une, al final de la molécula tenemos un grupo carboxílico, que aquí tenemos un carbono, sería COH, que está unido de forma aquí cercana con un grupo hidroxilo en el carbono adyacente del ácido carboxílico. Y eso es lo que lo convierte al ácido láctico en un ácido alfa hidroxílico. A diferencia del lactato, hay que tener en cuenta que el ácido láctico es una forma no ionizada, y que el lactato no tiene uno de los hidrogeniones del grupo carboxilo. Entonces ahí en la fórmula estructural vemos que hay unas diferencias bastante significativas. La fórmula molecular, pues, del ácido láctico es C3H6O3, y del lactato, pues ya habíamos nombrado que, pues, el grupo carboxilo no contiene ninguno de los hidrogeniones, por eso, pues, el punto de hidrogenio de H es de 5, y la fórmula semidesarrollada, pues, es la que aquí vemos en la presentación. Entonces, ya hay unas diferencias como tal a nivel estructural, a nivel molecular, y son moléculas totalmente diferentes. Y para ese entonces lo que se había venido hablando era que el ácido láctico era producto del metabolismo celular, que eso para los actuales bioquímicos y fisiólogos no han estado, pues, como muy de acuerdo como tal, y ya lo vamos a explicar más adelante. Algo también muy importante es que las masas molares son diferentes. El ácido láctico tiene una masa molar de 90,08 gramos sobre mol, y la masa molar del lactato es de 89 gramos sobre mol. Algo muy importante es que el ácido láctico es una molécula quiral. Si hablamos de quiral, hablamos de quiromancia. Hay una analogía muy importante, es que la mano derecha es el espejo de la mano izquierda, pero no se pueden superponer. Entonces, aquí hay ellos de aquí derivan dos enantiómeros que son isómeros ópticos, como ya habíamos hablado, que está el ácido láctico y el ácido L-láctico, que es el que tiene, pues, como implicaciones importantes a nivel de fisiología. Entonces, cuando nosotros tenemos el ácido láctico y la acidosis metabólica como tal, esta mostraba incluso que se reportaba y que se presentaba el concepto de acidosis láctica. Sin embargo, esta evidencia no fue de causa y efecto, sino culpa de la asociación. Incluso se demostró que el ácido láctico aumenta cuando el pH disminuía, y posteriormente seguía la fatiga. Pero para ese entonces no existía como tal una evidencia que probara que se produjera que la forma de ácido láctico en ese entonces, y los protones que se liberaban del ácido láctico eran los causantes de la acidosis. Sin embargo, posteriormente, con base en los trabajos de Henderson-Hasselbalch, ahorita nos referimos al pH al que un ácido libera protones, que es el pK, que todos conocemos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, y pues realmente ya después de esto se han hecho más estudios para aclarecer esto. Entonces, muchos bioquímicos y muchos fisiólogos, cuando ven el término acidosis láctica, lo ven con bastante, pues, discriminación de saber exactamente si ese término es
una asociación de correlación o realmente es una causalidad. De hecho, si uno hace una búsqueda pues no juiciosa del término acidosis láctica, lamentablemente varias publicaciones y textos, incluso libros de bioquímica un poco pues de finales del siglo pasado, muestran que la acidosis láctica refiere que son elevaciones de incluso de ácido láctico, no de lactato, y que esto generaba acidosis metabólica. Pero pues la evidencia actual realmente juzga esa definición y realmente lo atribuye que es una definición constructa y realmente no hay como una evidencia que justifique como tal eso como tal. Entonces, una de las preguntas que se hacen es ¿de dónde vienen toda esa cantidad de protones? ¿Qué se explicaba pues para ese entonces? La explicación de la acidosis inducida por el ejercicio se basaba en que la producción de ácido láctico se debía pues prácticamente por una disociación de ese ácido láctico a una disociación al lactato. Entonces, ¿qué tenemos? Se disocia inmediatamente al lactato con un protón de hidrogenio, como se muestra aquí en la figura, y para mantener esa carga neutral, el ion lactato interactuaba con un cargado positivamente, en este caso el sodio. Entonces aquí tenemos el ácido láctico, el grupo metil, posteriormente aquí tenemos el grupo carboxilo y el grupo carboxilo y el grupo hidroxilo. Entonces, esta disociación, lo que posteriormente formaba el lactato, que para tener una carga neutra se unía con un sodio, y esto era lo que liberaba esa cantidad de hidrogeniones, y que este acúmulo de hidrogeniones eran los que tenían implicaciones en los estados ácido-base y era el causante, pues, como tal de la acidosis metabólica. Eso es lo que se tenía la creencia hasta ese momento. Entonces, más adelante, ya a finales de 2000, a principios del 2000, perdón, aparece este doctor que se llama el doctor Roger Roberts, que es un licenciado en educación física australiano que tiene muchos de sus estudios en la Universidad de Nuevo México, máster en fisiología del ejercicio y rehabilitación cardíaca y un doctorado en programas de bioenergética. Entonces, para Roger Roberts, que tiene bastantes publicaciones y ha estudiado bastante la fisiología del ejercicio, para él la producción de lactato no producía hidrogeniones, protones. El punto de partida para explicar era muy sencillo para él, porque la producción de lactato para que libere un hidrogenión, para él definía que es una idea bastante constructa. Y las publicaciones que hizo acerca de la acidosis metabólica inducida por el ejercicio, empezó a ver de dónde venían toda esa cantidad de hidrogeniones que se producían durante el metabolismo. Entonces, la respuesta era muy sencilla, era simplemente retomar y revisar las reacciones de la glucólisis, a partir de la glucosis y toda la formación de energía que se generaba como tal, y estudiar punto a punto cómo se generaban estas reacciones para la formación como tal de ATP. Entonces, para esta charla vamos a revisar rápidamente los procesos de glucólisis hasta la cadena transportadora de electrones y vamos a explicar de dónde salen todos sus protones, y realmente era de demostrar que realmente la formación del lactato no era un causante como tal de acidosis metabólica como tal. Rápidamente, nosotros sabemos que para el sustrato para la producción de lactato es el piruvato, y para la formación de piruvato es una molécula de glucosa. Sabemos que de una molécula de glucosa se forman dos moléculas de piruvato y que cada piruvato se forma una molécula de lactato como tal. Entonces, se produce el lactato a partir del piruvato mucho más rápido que el cuerpo puede procesarlo, lo que hace que aumente las concentraciones del lactato como tal. Entonces, aquí aparece esta reacción muy importante que es parte de la que todos conocemos, que la formación del lactato se tiene como sustrato una molécula de piruvato
una molécula de NADH, que es nicotinamida dinucleótido, que está en un estado reducido, más una molécula de hidrogenión, y que esta reacción produce lactato y queda la molécula de NAD en un estado oxidado. Entonces, mire la importancia de esta reacción y lo ponemos aquí. Y esta es la parte fundamental de conocer esta reacción, de que aquí lo que estamos viendo es que los hidrogeniones realmente es parte del sustrato para producir lactato, y no como se creía antes que para producir lactato era prácticamente una disociación del ácido láctico, y que del ácido láctico quedaba el lactato y se formaban hidrogeniones. Algo muy importante, que para las publicaciones del doctor Roberts, la parte del metabolismo celular, nosotros no producimos ácido láctico, sino que producimos lactato, que es la base conjugada pues, como tal. Entonces es muy importante conocer esta reacción y tenerla en cuenta, y de aquí concluir a gran escala de que las hidrogeniones no es producto de la formación de lactato, sino que lo que hace es un consumo de lactato como tal. Entonces tenemos aquí la glucólisis. Esta es la fase 1, que a partir de una molécula de glucosas ven unas reacciones hasta el final de la fase 1, que es la fructosa 1,6-bifosfato, y que posteriormente, como es una molécula inestable, bifosfato, molécula inestable, produce una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y también una molécula de hidroacetona fosfato. Hay que tener en cuenta que esta dihidroacetona fosfato posteriormente se transforma en gliceraldehído 3-fosfato, y que a partir de aquí toda la producción ocurre doble. Siguen unas reacciones, ¿listo? Que hasta que finalmente se produce una molécula de piruvato. Entonces, el doctor Roger Roberts coge cada reacción y empieza a ver que a partir de una molécula de glucosa se pasa a glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato, y posteriormente sigue a fructosa 1,6-bifosfato, y posteriormente tenemos las dos moléculas que se forman de hidroacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esto en la fase 1 de la glucólisis. ¿Qué vio aquí? Que las reacciones en donde hay un consumo de ATP, y vio que la hidrólisis de ATP a nivel del citosol celular eran las que formaban hidrogeniones. Entonces él empieza a hacer un conteo de cuánto de consumo de ATP o producción de ATP y la cantidad de hidrogeniones que se producía. Entonces mire que en la fase 1 de la glucólisis hay dos moléculas consumidas de ATP y se producen dos moléculas de dos hidrogeniones. Posteriormente sigue la fase 2 de la glucólisis, y vemos que aquí para la oxidación la reducción de la molécula de NAD también se produce un hidrogenión adicional. Entonces, y acuérdense que habíamos hablado de que la glucólisis de aquí en adelante todo ocurre doble. Entonces esta reacción ocurre doble, son dos moléculas de hidrogeniones que se producen, y sigue consecuentemente la reacción de la glucólisis de la fase 2. De 1,3-bifosfoglicerato pasa a 3-fosfoglicerato, posteriormente de 3-fosfoglicerato pasamos a 2-fosfoglicerato, y este se transforma en fosfoenol piruvato, y posteriormente el fosfoenol piruvato forma la molécula de piruvato. Entonces, solamente en las fases 1 y 2 de la glucólisis, el conteo total tenemos que son en la fase 1 se consumían 2 moléculas de ATP, y en la fase 2 se producen 4 moléculas de ATP. Entonces, el conteo total de ATP a nivel del citosol celular de la fase 1 y 2 de la glucólisis eran 2 moléculas de ATP. Y en cuanto a las hidrogeniones, habíamos visto acá que se producían dos hidrogeniones en la fase 1, y durante la fase 2, en la primera reacción hay producción de 2 moléculas de hidrogeniones, pero para la formación del piruvato se consumen 2 hidrogeniones. Entonces el balance total era de 2 moléculas de hidrogeniones. Hay que tener en cuenta que estas cantidades de hidrogeniones, como la glucólisis se produce en bastante cantidad, pues esto va a ser consecuente, proporcional a la cantidad de glucosa que se esté metabolizando y está haciendo la glucólisis. Y posteriormente aparece la reacción del paso del piruvato al lactato. Como ya habíamos visto la reacción, que para la formación del lactato se necesita como sustrato un hidrogenión,
y este hidrogenión pues prácticamente es parte del consumo para la producción del lactato. Entonces, si nosotros compensamos con las fases 1 y 2 de la glucólisis, vemos que se consumen, como son dos piruvatos que se producen, son dos moléculas de lactato que también que se producen. Entonces, hay dos consumos de hidrogeniones y el balance total es de cero. O sea, realmente a partir de estas reacciones tan sencillas que pues, prácticamente se empieza a demostrar que la formación del lactato no es pues, prácticamente el culpable como se ha visto y se ha crucificado pues, el lactato como un causante de acidosis metabólica como tal. De hecho, aparece, si nosotros lo vemos desde un punto de vista, aparece como un tampón o un buffer que estabiliza las alteraciones ácido-base como tal. Y algo muy importante que se hacía el autor era si realmente hay consumo de oxígeno en las fases de glucólisis, porque él hace una crítica bastante importante sobre las publicaciones y los libros de bioquímica sobre el término de la glucólisis aerobia o anaerobia, y realmente como tal no debería llamarse ni la una ni la otra, simplemente debe llamarse glucólisis porque hasta el momento, y como hemos visto en las reacciones de la fase 1 y fase 2, no hay consumo como tal de glucólisis. Algo muy importante es que esta reacción de la lactato deshidrogenasa para la formación de piruvato de lactato, mire que toman también como sustrato los hidrogeniones que se producen en la fase 2 de la glucólisis, y algo muy importante que el lactato, la formación del lactato coge el NAD que está en estado reducido, lo oxida, y algo muy importante es que regenera ese NAD que pasa posteriormente a la fase 2 de la glucólisis, lo que permite una regeneración continua de ATP simplemente a partir de la glucólisis. Entonces, hasta el momento, ¿qué beneficios vemos del lactato? Que la producción de lactato no consume protones y no se le debe ser como el culpable de que es el causante de una acidosis metabólica. La reacción de la lactato deshidrogenasa lo que hace es regenerar NAD en estado oxidado que sirve como sustrato para la fase 2 de la glucólisis y formación de ATP en el citosol, que es parte de la reacción de la fase 2 de la glucólisis. Y que la formación de lactato lo que hace es prácticamente un transbordador, un transporte de protones, ya que lo utiliza como sustrato y de hecho retarda aún más la progresión de la acidosis. Entonces empezamos a ver ya cosas buenas que el producto del lactato y no todo lo malo que se ha nombrado pues, prácticamente en publicaciones previas como tal. Cuando el piruvato se acumula en el citosol o en el citosol, hay una disminución de los protones consumidos en la reacción de la lactato deshidrogenasa. Entonces, esto genera pues una mayor liberación de protones. Entonces hay que tener en cuenta que todo ese piruvato posteriormente a nivel mitocondrial pasa posteriormente a nivel de la mitocondrial, y a nivel mitocondrial tenemos pues que se lleva a cabo el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de Krebs, como todos lo conocemos, que se lleva a cabo principalmente en la matriz mitocondrial. Entonces ese piruvato, a través de la enzima piruvato deshidrogenasa, se convierte en acetil-CoA, que este es el sustrato que pues, hace todas las reacciones del ciclo de Krebs. No vamos a enfocar pues, prácticamente aquí las reacciones que se llevan, todas estas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las reacciones del ciclo de Krebs forman estructuras de NADH en estado reducido, que exactamente son 3, como vemos aquí, y algo muy importante que hay consumo de CO2. Y como dice nuevamente Roger Roberts, ¿hay consumo de oxígeno en la fase de la glucólisis y del ciclo de Krebs? No. Y lastimosamente varios textos siguen utilizando el término de aerobia o anaerobia, pero se ha interpretado de una forma errónea porque son las condiciones en las que se lleva, más no porque las reacciones como tal lleven un consumo de oxígeno como tal. Y posteriormente, ya habíamos el ciclo de Krebs tiene una de las funciones principales que es un fabricador en potencia de hidrogeniones, pero todos esos hidrogeniones que quedan a nivel de la matriz mitocondrial posteriormente van a la cadena transportadora de electrones, que tenemos los complejos 1, 2, 3 y 4, y estos sirven aquí como unos bombas que hacen un flujo de todos sus hidrogeniones al espacio intermembrana.
Entonces, y ya habíamos visto que el producto del ciclo de Krebs son moléculas también de FATH en estado, FATH que están en estado reducido, que son 3 moléculas, y de FAT2H en estado reducido también, que esta, la NADH interactúa a nivel del primer complejo y la FAT2 a nivel del segundo complejo. Rápidamente lo que hacen es un influjo de toda esa cantidad de protones desde la matriz mitocondrial del espacio intermembrana y posteriormente el espacio intermembrana a veces cargado de toda esa cantidad de hidrogeniones viene el quinto complejo o el complejo de la ATP sintasa que lo que hace nuevamente es meter todo ese flujo de protones para generar ATP. Algo muy importante que también hace una crítica Robert este quinto complejo es el nombre de esta enzima que muchos textos lastimosamente lo nombran como la ATP sintetasa. Y nosotros tenemos enzimas que son sintasas y enzimas que son sintetasas, pero que son muy diferentes, ya que las sintasas no gastan ATP, a diferencia que las sintetasas sí gastan ATP. Entonces, es absurdo, como dice el autor, llamarle a esta enzima ATP sintetasa, porque sería absurdo producir ATP gastando moléculas de ATP. Entonces, esta molécula realmente se llama ATP sintasa. Y algo muy importante, mire dónde está el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno no se da en las fases de la glucólisis ni del ciclo de Krebs, sino que se da en la cadena transportadora y justamente en el cuarto complejo, que es donde se utilizan las moléculas de oxígeno para producir oxígeno. Algo muy importante en fisiología del ejercicio es conocer la cascada del oxígeno. Ya sabemos que la presión atmosférica a nivel del mar, sabemos que es de 159.6 milímetros de mercurio y posteriormente hay unas caídas hasta conocer cuál es la presión de oxígeno a nivel mitocondrial. Saben, ahí los textos lo llaman la cascada del oxígeno o las primera, segunda y tercera caída del oxígeno. La primera caída se produce a nivel de la vía aérea, o también llamada la presión inspiratoria, donde esa presión atmosférica se debe restar la presión de agua, y posteriormente a nivel alveolar, donde esa presión inspiratoria se le debe restar la presión del CO2. Entonces, los valores a nivel de la presión atmosférica es de 149, a nivel de la presión traqueal o la presión inspiratoria es de 148 aproximadamente, y a nivel alveolar es de 100, y posteriormente a nivel de los tejidos y hablando de a nivel muscular, la presión de oxígeno es aproximadamente entre 40 y 50 milímetros de mercurio. Mire que son todavía niveles muy altos de las presiones críticas mitocondriales. Algo que me llamó mucho la atención en fisiología de ejercicio es que los autores dicen que las presiones de oxígeno críticas están alrededor entre 1 y 2 y 3 milímetros de mercurio, incluso son muy bajas. Y a nivel muscular las presiones la presión de oxígeno es aproximadamente entre 40 y 50, o sea, son valores muy por encima de la presión crítica mitocondrial. Entonces, aquí tenemos nuevamente esta reacción donde pues, prácticamente el piruvato tiene que entrar a nivel mitocondrial. Sin embargo, cuando la demanda de ATP durante estados de la contracción muscular o situaciones de estrés es satisfecha durante el metabolismo mitocondrial, digamos que hasta allí no hay ningún problema. Sin embargo, cuando digamos que la intensidad del ejercicio aumenta o va más allá de ese estado estable, entonces hay una necesidad de mayor dependencia de la regeneración de ATP a nivel del citosol, que es parte de la glucólisis y del sistema fosfágeno, que es aparte de la hidrólisis de ATP durante la fase 1 de la glucólisis. Entonces, toda esa generación lo que hace, pues, obviamente, es elevar la cantidad de hidrogeniones y posteriormente aparece una ruta que es la ruta alterna, que es la ruta de la lactato deshidrogenasa para producir lactato como tal. Entonces, algo muy importante es que en las publicaciones actuales, lo que antes se decía que la formación de lactato, la formación de piruvato y que formaba para la formación de ATP por el estado mitocondrial era que se debía por situaciones aeróbicas y que el lactato era más bien como una deuda de oxígeno, pues eso es totalmente falso, porque las publicaciones actuales muestran que la formación de lactato se da incluso en condiciones fisiológicas y en condiciones aeróbicas como tal.
Entonces, aparecen las publicaciones del doctor George Brooks donde empieza a estudiarse el lactato como una fuente de energía muy importante y pues prácticamente muchas cosas benéficas del lactato que antes se había pues interpretado de una forma errónea, y para esto lo llama pues el shuttle, el shuttle del lactato, que para algunos textos lo traducen como una lanzadera de lactato. Y para él, el lactato tenía tres funciones principales. Uno era que era una fuente principal de energía, es un precursor muy importante gluconeogénico, y algo muy importante es que servía como una molécula de señalización, por lo cual algunos textos nombran al lactato como una lactohormona. Entonces es por esta razón que al llamarse una lactohormona aparece la propuesta del shuttle del lactato. Nosotros con el doctor Uribe estuvimos pues, exactamente como darle una traducción, y uno encuentra que, pues, traducciones que aparecen como el transbordador, un transportador o la lanzadera del lactato, pero realmente haciendo ya una lectura de todas las publicaciones del doctor Brooks, que fue una propuesta que hizo él, donde describe el movimiento del lactato que se da a nivel no solo intracelular, sino a nivel entre varias células. Entonces, la forma de entenderlo es como ese movimiento del lactato que se da de una forma bidireccional, que puede ser entre varias células o incluso dentro de la misma célula. Entonces, esta hipótesis se basa en la observación de que el lactato se forma y al mismo tiempo se utiliza continuamente en diversas células en condiciones que son tanto aeróbicas como anaeróbicas. Entonces, el lactato producido en sitios donde las altas tasas de glucólisis y de glucogenólisis puede transportarse a sitios adyacentes o remotos, incluso no solamente a nivel de músculo esquelético, sino en músculo cardíaco, a nivel cerebral, a nivel hepático, a nivel renal. Entonces, el lactato aquí se le empieza a dar una nueva identificación donde se utiliza como un precursor gluconeogénico o un sustrato para la oxidación como tal. Entonces, volvemos nuevamente a esta imagen, y algo muy importante para resaltar aquí es que la producción de lactato ya habíamos dicho que se produce tanto en condiciones aeróbicas y anaeróbicas, pero principalmente en condiciones fisiológicas se produce de forma continua. Eso pasa tanto para todos los seres vivos, sean animales o sean humanos. Las mediciones de lactato aproximadamente son de 1 milimol sobre litro, y mire que si nosotros comparamos con las concentraciones de piruvato es de 0,1 milimol sobre litro, y si nosotros vemos esa relación es una relación de 10 aproximadamente, que es de la producción neta de lactato que se da como tal. Algo muy importante es que la liberación de lactato a nivel de los músculos en reposo que son en individuos sanos, cuando están expuestos a una presión a nivel alveolar arterial de 100, de 95, 100, vemos que ya habíamos visto que la presión de oxígeno a nivel intramuscular es de 40, que todavía es muy por encima de la presión de oxígeno mitocondrial. Y que durante las situaciones del ejercicio, aproximadamente el 65% del consumo de oxígeno, esa producción de lactato y liberación neta de lactato de los lechos musculares aumentan, hacen que esa relación que es de lactato piruvato de 10 incluso aumente valores por encima de 500. Sin embargo, la presión de oxígeno intramuscular, habíamos hablado que era de 40, pero puede disminuir en situaciones de alta demanda de oxígeno. Esas relaciones, la presión de oxígeno a nivel intramuscular puede incluso disminuir, incluso por encima de 5 o 6, que sigue siendo todavía un valor por encima del nivel crítico de oxígeno mitocondrial. Es por esta razón que es apropiado para el autor decir que en humanos la glucólisis procede al lactato en condiciones completamente aeróbicas, y no solamente se da como una deuda de oxígeno. Lamentablemente,
son situaciones que se han, digamos, enseñado de una forma errónea y lastimosamente la acumulación de lactato siempre lo atribuyen como una insuficiencia de oxígeno y esa información ha persistido a pesar de los años. Mire, el concepto del transbordador o lanzadera del lactato que describe a un lactato como un vehículo, pues prácticamente que une el metabolismo glucolítico y el metabolismo oxidativo. Para entenderlo mejor, o sea, hay un vínculo que es el productor y, entre comillas, el consumidor del lactato, y eso se da a nivel intracelular o a nivel intercelular, no solamente a nivel intercelular, sino en un mismo tejido, sino en diferentes tejidos y de la misma forma en diferentes órganos. Entonces, es importante destacar que de acuerdo con la hipótesis de la lanzadera de lactato, este vínculo se produce siempre de forma continua, en condiciones totalmente aeróbicas. Incluso puede pasar esas barreras compartimentales y ocurre no solamente entre células, sino entre tejidos y también mucho más allá de en los órganos que pueden incluso hacer transporte y compartir el lactato como tal. Esta es la representación de la lanzadera del lactato, incluso está en los artículos que se envió durante la invitación. Sabemos que la lanzadera del lactato tiene tres funciones fisiológicas importantes. Habíamos hablado que es una principal fuente de energía. El lactato, segundo, el lactato es un precursor gluconeogénico y tres, sirve como una molécula de señalización tanto autocrina, paracrina y endocrina. Entonces, por eso se le denomina el término de la lactohormona y que esa señalización se da a nivel intercelular, donde ese lactato pues, se puede compartir entre varias células o se da a nivel dentro de la misma célula. Mire, uno de los ejemplos de lanzadera de lactato a nivel de célula a célula incluye los intercambios de lactato que se producen a nivel de las fibras oxidativas rojas y las fibras glucolíticas blancas dentro de un mismo lecho muscular, o sea, dentro del mismo músculo esquelético. Y ejemplo de la lanzadera de lactato intracelular, vemos aquí que es el intercambio de los peroxisomas del citosol mitocondrial, lo que lleva a cabo a través de enzimas, proteínas, perdón, que son las proteínas de transporte monocarboxilato. Entonces, es una forma de entender mucho más fácil cómo se comporta el lactato como un transporte y que sirve como un precursor glucogénico entre los diferentes órganos, tejidos y a nivel intracelular también. Sin embargo, algunos autores explican que hay un lado oscuro del metabolismo del lactato, y es que se ha reportado que hay fenotipos en ciertos tipos de cáncer, sobre todo en células blancas, que tienen un efecto Warburg, que pues prácticamente lo que significa es que para explicarlo y hacer una analogía mucho más fácil, si nosotros tenemos, digamos, la sal que nosotros utilizamos en los alimentos, cierta cantidad de sal mejora el sabor de los alimentos. Pero si utilizamos muchísima sal, va a arruinar el sabor de los alimentos. Otro ejemplo es la insulina. La insulina es una molécula muy importante en la regulación de la glicemia, pero si se utiliza una cantidad muy exagerada, pues va a tener unos efectos fatales. Y a nivel de ciertos fenotipos metabólicos en el cáncer, vemos que las cantidades de lactato muy elevadas incluso se ha estudiado como uno de los causantes de la formación de la preservación o la forma de cómo se alimenta cierto tipo de células cancerígenas, lo cual se le ha llamado el efecto Warburg, que a pesar de que hay unas buenas condiciones aeróbicas, que hay una buena cantidad de glucosa, sin embargo ese piruvato que se produce siempre toma una ruta de lactato, y que ese lactato posteriormente ha estado reportado como uno de los factores que favorecen la angiogénesis tumoral.
Y teniendo en cuenta que eso es una de las, de lo que es una forma en que no se ha explicado cuáles son las explicaciones de la angiogénesis, no solamente a nivel tumoral, sino pues en condiciones donde hay escasa disponibilidad de oxígeno. Un dato muy importante es que el lactato, utilizando la hipótesis de la lanzadera del lactato, el cerebro utiliza como combustible principalmente el uso del lactato. Se encontró que el papel del lactato en la alimentación energética del cerebro era impresionantemente alto, prácticamente un 70-80%. Incluso reportes actuales han visto que hay una preferencia de las células cerebrales por consumo de energía, formación de energía a través de una preferencia del lactato a diferencia de la glucosa como tal. Es por esta razón que hay muchos estudios, sobre todo en pacientes que que han presentado trauma craneoencefálico con daño que está en agudo, el uso de soluciones racémicas de lactato incluso puede ser de una forma benéfica porque sirve como un combustible cerebral como tal. Y en cuanto a la sepsis, reanimación y pues tratamiento de lesiones, pues los efectos de la hipótesis de la lanzadera del lactato, hemos visto que los niveles altos de lactatemia siempre se ha relacionado con un índice de gravedad. Sin embargo, no debe echarse la culpa que la lactatemia no es una causa de la lesión como una enfermedad, sino que es un proceso que se lleva a cabo de forma consecuente, está correlacionado, más sin embargo no es una causalidad, que de hecho es una de las formas como se ha criticado la idea constructa de que la hiperlactatemia es prácticamente una molécula que es dañina para el organismo, sin embargo es una señalización de lesión. Entonces, incluso es un mecanismo para mitigar los efectos de una lesión. Ya habíamos hablado sobre todas las implicaciones que se da en la regulación de las alteraciones ácido-base y que no necesariamente se adhiere a la teoría como una deuda de oxígeno como tal. Estas son las revisiones que hace el doctor Roger Roberts, donde pues prácticamente hace una descripción muy importante del lactato como pues unas funciones de señalización hormonal y él durante los últimos 20 años ha hecho bastantes críticas a las publicaciones e incluso revisiones actuales del metabolismo del lactato y las implicaciones en las alteraciones ácido-base. Y lastimosamente él hace pues prácticamente una crítica de que hay muchas publicaciones demasiado buenas, donde se describen muchos efectos benéficos del lactato, donde se describen regulación enzimática, regulación de la lipólisis a nivel de varios tejidos, efectos antiinflamatorios del lactato, efectos inmunomoduladores que mejoran la cicatrización, mejoran la lesión tisular por isquemia. Sin embargo, hay varias de esas publicaciones que tienen todavía las ideas que son antiguas de que realmente el ácido láctico es producto del metabolismo y realmente no es el ácido láctico, sino la base del lactato como tal, que es lo que se produce, y que esas publicaciones realmente se debe hacer, él hace una invitación a hacer una lectura crítica de todas las publicaciones que se hacen respecto al lactato. Si nosotros hacemos una búsqueda con el doctor Uribe, estábamos haciendo una búsqueda, hay muchas publicaciones, más de 8.000 publicaciones, donde solamente colocando acidosis láctica todavía se tiene esa idea de que se produce ácido láctico y que la formación de ácido láctico es prácticamente lo que está relacionado con las alteraciones ácido-base y como todavía esa deuda de oxígeno. Sin embargo, hay muchas publicaciones, sobre todo las actuales, donde ya se empieza a hacer esas correcciones de ese término como tal. Para ir cerrando, los efectos benéficos del lactato, ya habíamos hablado que es un precursor gluconeogénico, sirve como una molécula de señalización, influye bastante importante en el transporte de protones. De hecho, lo que hace es mitigar o regular las alteraciones ácido-base, control de la lipólisis, teniendo en cuenta que
sirve como un precursor gluconeogénico para ciertos órganos, teniendo en cuenta la lanzadera del lactato, que es benéfica para otros órganos. Y algo muy importante, la estimulación de la memoria a largo plazo y la plasticidad neuronal, teniendo en cuenta varios estudios que se están haciendo actualmente sobre trauma craneoencefálico severo y en pacientes en estados comatosos. Un precursor de la angiogénesis, ya que favorece la formación de vasos y no solamente a nivel tumoral y la cicatrización de heridas, que incluye la lesión tisular y isquémica como tal. Para ir cerrando, algo muy importante, esta frase que está incluso en varias publicaciones del doctor Brooks, es una metáfora de Albert Einstein, donde dice: el viejo no juega los dados con el universo. Y pues es una crítica que él hacía a su teoría de mecánica cuántica. Sin embargo, la analogía que se hace para revisiones actuales es que la producción y el uso de lactato están allí por algo y realmente deben considerarse como un factor biológico básico, que es una respuesta paracelular o mitigar la variedad del estrés metabólico y que tiene muchas funciones benéficas como tal, como ya lo hemos explicado. A manera de jurado, hemos puesto pues prácticamente el lactato en el estrado, y ustedes como jurado, pues según lo que hemos expuesto, pues ya son los que deben sacar las propias conclusiones si realmente el lactato es un metabolito que ha sido pues prácticamente mal entendido y se ha visto como un enemigo o amigo, o incluso como un ángel o como un demonio. Muchas gracias, esto es lo que quería compartir con ustedes en la actividad del día de hoy.